Bien, bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar. Entonces, a ver, lo que yo estaba viendo ayer era que si yo tenía una transformación de Möbius, digamos, para un enunciado más preciso, pueden ir pueden revisar el teorema 3.35 de las notas. Yo no voy a escribir todo el enunciado porque me voy a tardar escribiéndolo, ¿no? Entonces, prefiero complementar con dibujos y con ir hablando. Entonces, si M es una transformación de Möbius tal que M deja invariante al círculo unitario, y además de que lo deje invariante, lo de adentro del círculo unitario, es decir, el disco lo manda en el disco. O sea, es decir, M, digamos, es una transformación de Möbius del disco en el disco. Entonces, M de Z tiene una regla de correspondencia dada por la siguiente expresión: E a la I teta multiplicado por Z menos A entre Z más 1 entre A conjugado. Donde, bueno, pues teta es algún ángulo. Bueno, pues teta es algún ángulo. Y A, pues es un punto dentro del disco, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo voy a utilizar para demostrar esta afirmación de aquí es justamente para demostrar justamente que las transformaciones de Möbius del disco en el disco tienen esta expresión. Lo que voy a utilizar yo es justamente lo que comentaba ayer del principio de simetría. Entonces, a ver, rápidamente de este lado les voy a recordar lo que es el principio de simetría para los que no hayan estado o ya no se acuerden. Entonces, el principio de simetría lo que decía era que si yo tenía dos circunferencias, bueno, si tiene una circunferencia generalizada, que también puede ser una línea recta, una circunferencia gamma, y yo tengo dos puntos que son inversos con respecto de esa circunferencia. O sea, yo tengo Z y Z gorro, inversos con respecto de la circunferencia. Cuando yo aplique, si yo aplico una transformación de Möbius, entonces, pues la imagen de gamma bajo la transformación de Möbius, pues va a ser otra circunferencia generalizada. Y la imagen de estos dos puntos, y la imagen de estos dos puntos que son inversos, pues van a ir a dar a otros dos puntos que también van a ser inversos con respecto de la circunferencia gamma. Eso es lo que dice el principio de simetría. O sea que inversos van a dar a inversos bajo transformaciones de Möbius. O sea, las transformaciones de Möbius respetan, digamos, esa relación de simetría entre las circunferencias y los puntos. ¿Sí? ¿A todo el mundo le queda claro? Entonces, tú tienes una transformación de Möbius y una circunferencia. Le aplicas la transformación a la circunferencia generalizada y obtienes otra circunferencia generalizada. Si tú tienes dos puntos que son inversos con respecto de la circunferencia generalizada original, pues las imágenes de esos dos puntos van a ser inversos con respecto de la circunferencia generalizada, imagen de la primera circunferencia. Eso es lo que dice el principio de simetría. ¿Está claro? Sí. Bien, va. Ok. Entonces, bueno, utilizando eso, vamos a demostrar
esta proposición de aquí, que cualquier transformación de Möbius del disco en el disco tiene esta expresión. Bueno, usando eso y un ejercicio de la tarea, y un ejercicio que viene en la tarea más adelante, vamos a probar esto de aquí. Entonces, a ver, demostración. Entonces, ok, lo primero que tengo que decir es que, o sea, si la transformación M va del disco en el disco, entonces hay algún punto adentro del disco. Existe algún punto del disco que cuando yo le aplico la transformación va a dar al cero, ¿no? O sea, hay un punto por aquí. Bueno, a ver, lo voy a dibujar aquí, ¿no? O sea, si la transformación va del disco en el disco, ¿no? Si la transformación va del disco en el disco, o sea, de lo que está, digamos, adentro de S1 en lo que está dentro de S1, entonces hay algún punto que cuando yo le aplique la transformación va a dar al cero, ¿no? Hay algún punto dentro del disco que cuando yo le aplique la M va a dar a cero. ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces existe A en el disco, tal que M de A es cero. ¿Sí están de acuerdo con esa afirmación? O sea, si la transformación de Möbius solamente intercambia entre sí los puntos que quedan dentro del disco, dentro del círculo unitario, pues entonces alguno de los puntos del disco tiene que ir a dar al cero. Sí. Ok. Bueno, y el inverso de A, perdón, sí. O sea, este va a dar a cero, ¿no? Bajo la transformación. Y el inverso de A bajo el círculo unitario, que en este caso la frontera del disco es el círculo unitario, el inverso de A bajo la inversión sobre el círculo unitario, tiene que ir a dar al inverso del cero, por el principio de simetría, al inverso del cero con respecto del círculo unitario, ¿no? Por el Sí. principio de simetría. Entonces, el inverso del cero, eh, con respecto del círculo unitario, pues es el punto al infinito, ¿no? Entonces, por el principio de simetría, M de A gorro, donde A gorro es el inverso de A con respecto del círculo unitario, va a dar a infinito. Ahí está. Ahora, nosotros habíamos encontrado una forma de calcular el inverso de un punto con respecto del círculo unitario. Entonces aquí lo voy a poner. El inverso de A con respecto del círculo unitario es 1 entre A conjugado. Nosotros sabíamos, cuando estábamos viendo inversión al principio, vimos que vimos que podemos encontrar la regla de correspondencia para inversión sobre cualquier círculo con centro en un punto P y radio R, ¿no? Vimos que en particular si el centro era el 0 y el radio era 1, entonces la inversión mandaba Z a 1 entre Z conjugado. Entonces, en el caso de A, del puntito este A que yo me tomé, A, pues el inverso con respecto al círculo unitario, pues es 1 entre A conjugado, ¿no? Ok, entonces, ¿qué sigue? Bueno, tenemos que la transformación de Möbius tiene que cumplir esas dos cosas. Entonces, a ver, vamos a darnos cuenta
de que la transformación, a ver, definimos la siguiente transformación, ¿no? N del plano extendido en el plano extendido va a estar dada por la siguiente expresión. N de z va a ser igual a z menos a entre z menos 1 entre a conjugado. Entonces, si se fijan, esa transformación que yo definí efectivamente cumple que n de a pues es 0 y n de 1 entre a conjugado es infinito, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ok. Y si se fijan, además, si yo aquí la multiplico por algún complejo distinto de 0, esto se sigue cumpliendo, ¿no? O sea, nada más el chiste es que este sea constante. O sea, si yo lo multiplico por alguna constante, estas dos propiedades de aquí se siguen cumpliendo. ¿Ya no? Sí. Sí. Ok, bien. Entonces, fíjense, mi transformación de Möbius M y N, o sea, la M que yo me empecé, digamos, estudiando aquí, o sea, yo tomé una transformación de Möbius M arbitraria, ¿no? Y vi que esta M tiene que mandar algún Z, algún número complejo A al 0 y a su inverso lo va a mandar infinito. Y entonces estoy construyendo yo, con esas dos propiedades, estoy construyendo yo una transformación auxiliar N que coincide con M en 2 puntos, ¿no? Entonces, para poder verificar que N y M son iguales, ¿qué necesitaría ver? Si ya vi que coinciden en 2 puntos, lo único que necesitaría hacer es ver que coinciden en un tercer punto, ¿no? Y ya con eso ya llegaría a que M y N son iguales. Por el teorema este de que dados 3 puntos y otros 3 puntos existe una única transformación de Möbius que manda estos 3 en estos 3, eso también se puede interpretar como que si dos transformaciones de Möbius coinciden en 3 puntos, entonces son iguales. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿Alguien no tiene ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Por eso nos va a servir la constante, ¿no? Para poder agarrar otro punto. Ajá, sí, sí. O sea, vamos a ver que si esa constante es una constante en específico que ahorita vamos a descubrir cuál es, entonces las dos van a coincidir en 3 puntos y entonces ya van a ser iguales. Ok, entonces a ver. Entonces, a ver. El ejercicio que digamos viene en la tarea, no en esta tarea, sino, o sea, bueno, hay un ejercicio que viene en las notas, que no se los dejé en esta tarea que acabo de dejar, pero sí, pero sí eventualmente lo van a tener que hacer. Es el siguiente, es que justamente esta transformación, o sea, esta transformación n de z, a ver, lo voy a poner aquí ejercicio. N de z dada por z menos a entre z menos 1 entre a conjugado. Esta transformación de Möbius deja
esta transformación de Möbius deja fijo, deja a S1 invariante más bien. Entonces, ok, vamos a utilizar eso. O sea que esta cosa en efecto, o sea, en la tarea, eventualmente van a tener que ver que esa transformación, efectivamente va del disco en el disco, y eso quiere decir que a los puntos de la frontera del disco, o sea, los puntos de S1, los manda a puntos dentro de S1, ¿no? Entonces, bueno, utilizando eso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la transformación de Möbius M y la N, y vamos a ver que coinciden en un tercer punto, ¿no? Entonces, a ver, tomamos, ¿dónde está? Ajá, a ver, vamos a tomar el 1 como punto del círculo unitario, ¿no? Este. Y vamos a aplicar las dos transformaciones al 1 y vamos a ver qué pasa. Entonces, a ver, la transformación que yo tomé al principio, la M, como va del disco en el disco, pues entonces el uno lo tiene que mandar a algún punto dentro del círculo unitario, ¿no? Algún punto del círculo unitario. O sea, M de 1 tiene que ser igual a E a la I teta 1, ¿no? Lo voy a poner así. O sea, los puntos del círculo unitario tienen esta forma, ¿no? De E a la I teta, donde teta es algún ángulo. Entonces, como la transformación M va del disco en el disco, entonces la frontera del disco la tiene que mandar en la frontera del disco, y entonces el punto 1, que es un punto de la frontera, este puntito de aquí, pues tiene que ir a dar a algún otro punto del círculo unitario que le va a poner E a la I teta. E a la I teta 1. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Bien. Y lo mismo para la N, ¿no? Utilizando el ejercicio este de aquí, N de 1 también tiene que mandar el 1 a algún punto del círculo unitario, o sea, a E a la I teta 2, ¿no? No tiene- Así de entrada no tienen por qué ser iguales esos dos puntos. Ok, entonces a ver, ahora vamos a darnos cuenta de lo siguiente. N de 1, perdón, N de 1, no, M de 1. No, entonces, M de 1 es igual M de 1, a ver, nada más déjenme ver cómo lo escribo bien. Ajá, a E a la I teta, E a la I teta 1 menos teta 2 multiplicado por E a la I teta 2. ¿Sí están de acuerdo con esa expresión? O sea, M de 1 es E a la I teta 1, ¿no? Entonces, cuando yo multiplique estos dos, los exponentes se van a sumar y entonces los teta 2 se van a ir a la goma, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto qué es? Esto es M de 1. Esto es igual a E a la I teta. Ya esto le voy a poner teta. A esa diferencia de ahí le voy a poner teta. Por N de 1. ¿No? Pues porque N de 1 es este de aquí. Ese a la I teta 2, según lo que yo estoy suponiendo aquí.
¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, bueno, entonces pues ya prácticamente ya acabé, ¿no? Bueno, más bien ya acabé, porque, o sea, según lo que yo escribí aquí, bueno, que aquí ya no lo borré esto. O sea, yo tengo que esta N, coincide con M en estos dos puntos, ¿no? En este y en este. Y entonces yo vi que si yo multiplicaba a la N por alguna constante, seguía coincidiendo en estos dos puntos. Entonces, M y N, M, M y E a la I teta Z menos A entre Z menos 1 entre A conjugado. Estas dos transformaciones coinciden en tres puntos distintos. Por lo tanto, pues son iguales, ¿no? Y ya, probamos el teorema. Entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna duda? Lo único que usamos fue el principio de simetría y el ejercicio este que eventualmente ustedes van a probar. Este de aquí. ¿Cómo ven? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Yo aún no entiendo cómo pasamos el penúltimo paso. A ver. Aquí. A ver, te digo dónde. Aquí. Oh, claro. Aquí. ¿Esto? Sí. O sea, O a sea, ver. ajá, o sea, E a la I se multiplica con el otro E a la I y pues como las tetas se suman, entonces ya me queda ahí a la teta, pero no sé por qué, o sea, ¿de dónde sacamos el N1? Ah, Si ya, ya ya, se ya. habían multiplicado, ¿no? O sea, esto de aquí dices. O sea, de aquí Ajá, a la de abajo. exacto. Ah, ya. Pues, ok. Entonces, a ver, dice. Tenemos. O sea, a ver, esto que está aquí. Esto. Ajá, Es N1, ¿no? O sea, es N aplicado en 1. sí. Ok, y entonces a este ángulo de aquí, o sea, al ángulo teta 1 menos teta 2, yo lo voy a bautizar como teta. Ah, ok, ya, ya. Ok, ya. Y ya, o sea, nada más sustituyes y ya llegas a esta expresión de aquí. O sea que la M y la N en el 1 difieren bajo una rotación de un ángulo teta, ¿no? Que pues ese ángulo teta no sabemos quién es, pero bueno, es algún ángulo teta. Y ya con eso tienes que la M y la N coinciden bueno, que la M y E a la I teta por N coinciden en tres puntos distintos, entonces ya son iguales. Ah, ok, sí, ya. Bien, bueno, muy bien. Entonces, a ver, vamos a continuar acá. Entonces, a ver, repasando lo que estábamos haciendo, esto va a ser importante en el futuro que estemos viendo el plano hiperbólico. Tenemos los siguientes dos puntos. Es que uno, ya con Andrew habían visto que las transformaciones de Möbius
que van del semiplano superior en el semiplano superior son transformaciones de Möbius de la forma m de z. Ay, bueno, esto me sale medio feo. M de z del AZ más B entre CZ más D, donde A, B, C y D son números reales, y el determinante de la matriz AD menos BC es positivo. O sea, esas eran las transformaciones de Möbius que mandaban el semiplano superior en el semiplano superior. O sea, que mandaban la parte, digamos, de arriba del plano en la parte de arriba del... todo lo que está por encima del eje real, ¿no? Son transformaciones de Möbius con coeficientes reales y determinante positivo. Y entonces ahora ya acabamos de demostrar que las transformaciones de Möbius las transformaciones de Möbius que van del disco en el disco pues son justamente así, son de la forma m de z igual a e a la i teta multiplicado por z menos a entre z menos 1 entre a conjugado, donde a pues es un punto del disco. Ok. Entonces, bueno, pues ¿por qué es importante? Porque en algún momento vamos a estudiar el plano hiperbólico, lo vamos a estudiar con estos dos espacios, con H2 y con D2. O sea, estos dos espacios es en los que vamos a modelar la geometría del plano hiperbólico. Y justamente las transformaciones de Möbius entre ellos mismos, o sea, justamente estas transformaciones de Möbius, pues van a ser las isometrías orientables que preservan la orientación de esos espacios. Entonces, por eso es importante, ahorita que estamos viendo transformaciones de Möbius, de una vez decir quiénes son. De una vez decir quiénes son quiénes son las transformaciones de Möbius que van de H2 en H2, que van a ser las isometrías orientables de H2, y quiénes son las transformaciones de Möbius de D2 en D2 que van a terminar siendo las isometrías de D2, las orientables, las que preservan orientación. Ok. Bueno. Entonces ahora lo que seguiría sería ver empezar la clasificación de las isometrías, la clasificación de las transformaciones de Möbius. Y para ello tengo que hablarles un poco de cambios de coordenadas. Entonces, a ver, vamos a agregar una página. Entonces, a ver, esto es algo que ya hemos estado haciendo, solo que esto del cambio de coordenadas y la conjugación es algo que ya hemos estado haciendo, solo que no lo hemos hecho explícito. Entonces, a ver, vamos a empezar con eso. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a recordar cómo estudiamos las rotaciones, ¿no? Para poder definir una rotación en el principio del curso, lo que pasó fue lo siguiente. O sea, yo primero tenía, digamos, una forma de rotar alrededor del origen, multiplicando por un complejo unitario, era la i teta. O sea, primero yo sabía rotar en el origen, ¿no? O sea, digamos, este es el 0, este es un punto Z, y yo sabía aplicar una rotación alrededor del 0 multiplicando a Z por E a la i teta, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que yo pude hacer con las operaciones del plano. Las operaciones del plano me permitían
rápidamente dar una forma de rotar alrededor del 0. Ajá. Entonces, ok, entonces, a ver, aquí tengo Z y mediante la rotación, mediante la multiplicación por un complejo unitario de argumento teta, yo podía agarrar al complejo Z y rotarlo alrededor del 0 un ángulo teta, ¿no? Eso era fácil. Entonces, después, para poder definir la rotación alrededor de cualquier punto, de un punto que no fuera el 0, lo que tenía que hacer era justamente hacer un cambio de coordenadas. Y ahorita les explico a qué me refiero con eso. Entonces, a ver, ahora, supongamos que aquí abajo, en el plano de aquí, todos estos de aquí son planos complejos, ¿no? Plano complejo, plano complejo, plano complejo y plano complejo. Ajá. Entonces, a ver, supongamos que ahora estoy en el caso en el cual yo quiero rotar alrededor de un punto P, que no es el 0. Yo quiero rotar, digamos, a Z por un ángulo teta alrededor de P. Entonces, si se acuerdan, para poder definir la rotación que, digamos, va a ir de aquí a aquí, que le voy a poner R, P, teta, lo que yo tenía que hacer era primero aplicar una traslación que me llevara P al 0. Y entonces una vez ahí ya aplicaba la rotación y luego tenía que regresar la traslación que yo había aplicado al principio, ¿no? Y entonces de esa forma yo ya podía rotar alrededor de P. Bueno, aquí, a ver, aquí tengo que borrar. Entonces, y ya de esa forma yo ya podía rotar alrededor de P. A ver, aquí a este le voy a poner Z gorro nada más para no confundir con el Z de arriba, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Eso era lo que hacíamos, o sea, para rotar alrededor de P de un punto distinto del 0, lo que yo hacía, según el procedimiento que yo seguía, era primero traslado P al 0, ya una vez que estoy en el 0, ahí aplico la rotación que ya conozco, y ya una vez que roté, digamos, que ya apliqué la rotación que ya conozco, entonces traslado otra vez este punto el 0 al punto P, y con eso ya obtenía una rotación alrededor de P. O sea, de tal forma que R, P, teta, o sea, la rotación alrededor de P por un ángulo teta quedaba como una composición de funciones, donde primero traslado menos P, luego rotaba por teta y luego finalmente trasladaba P. Entonces, aquí, en el caso en el que estudiamos la rotación, lo que hicimos fue justamente un cambio de coordenadas. Si yo quiero rotar alrededor de un punto P, pero yo solamente sé rotar alrededor del 0, lo que hago es que cambio las coordenadas de tal forma que el punto sobre el que quiero rotar coincida con el punto en el que yo ya sé rotar, y entonces aplico la rotación y luego regreso las coordenadas originales poniendo el 0 otra vez en el punto P original. Ok, entonces a ver si se acuerdan de esto que hicimos con la rotación. Sí. Ok, bien. Ok, bien. Entonces, en este caso, para hacer el cambio de coordenadas, lo que tuve que hacer es pues, justamente trasladar el punto P al 0, ¿no? Al 0 que yo ya conocía. Ahora,
Otro ejemplo de cambio de coordenadas que ya habíamos trabajado, pero que no, digamos, no lo mencioné de forma así explícita en las reflexiones. O sea, a ver, en las reflexiones, ¿qué pasaba? Pues yo tenía, aquí tengo mi plano complejo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues yo tenía una recta. No, perdón. Ajá, yo sabía reflejar primero con respecto del eje real, ¿no? Con la conjugación compleja. O sea, la función que a cada complejo z lo mando a z conjugado era la reflexión sobre el eje real. Esa fue digamos, la primera reflexión que yo aprendí a hacer. Y esa reflexión, pues lo que hace es que intercambia la parte superior del plano complejo con la parte inferior, intercambia estas dos regiones. Esa era la reflexión que naturalmente aparecía con las operaciones con la operación de conjugación del plano complejo. Ahora, pero podía ser que yo otra vez quisiera reflejar sobre una recta que no necesariamente sea el eje real. Para reflejar sobre una recta que no necesariamente sea el eje real, otra vez aplicábamos un cambio de coordenadas. Pues, por ejemplo, ¿no? Si digamos, esta es la recta sobre la que quiero reflejar, ¿no? Pues una recta arbitraria que no tiene por qué ser el eje real. Para poder definir la reflexión sobre esa recta, supongamos que esa recta es L, lo que hacíamos era un cambio de coordenadas en donde primero aplicábamos una isometría que me llevaba a la recta L en el eje real. Vamos a ponerle phi, ¿no? A esa isometría. O sea, ¿qué era lo que hacíamos? Primero trasladábamos la recta L a una que pasaba por el 0 y luego rotábamos de tal forma que ya la recta L iba a dar al eje real. Una vez hecho eso, ya aplicamos la reflexión que ya conocemos. Y luego regresábamos el eje real a la recta sobre la que yo quería reflejar originalmente. Y ya de esa forma ya tenía definida la reflexión sobre la recta L arbitraria. Entonces, bueno, aquí justamente esta composición, esto era una traslación compuesto con esta isometría phi, era una traslación compuesta con una rotación, si se acuerdan. En ese caso el cambio de coordenadas era justamente esta función. Aquí lo voy a poner phi a la -1. Entonces, bueno, lo que yo quiero que vean con esto es que la idea que voy a introducir a continuación es algo que ya hemos trabajado antes, solamente que no se había hecho explícita cuando se mencionó, cuando se hizo. Pero bueno, esa es la idea. O sea, tú quieres definir una transformación y ya sabes, digamos, ya sabes cómo está definida en una situación en particular, entonces cambia las coordenadas de tal forma que tu situación se traduce a la situación que ya conocías y luego regresas las coordenadas, ¿no? Esa es la idea en los dos casos. Bien. Entonces, bueno, esa idea, eso del cambio de coordenadas, no solamente va a ser importante aquí, sino también pues, para los que lleven álgebra lineal o ya la hayan llevado o estén por llevarla, también esto del cambio de coordenadas también es importante. Ok, bien, entonces a ver, a lo mejor
No sé si me dé tiempo de ver un ejemplo, pero bueno. Bueno, un ejemplo con transformaciones de Möbius. Entonces, bueno, ok. Entonces, esto del cambio de coordenadas lo vamos a aplicar en las transformaciones de Möbius para empezar a estudiar la clasificación de ellas. Entonces, a ver, si yo tengo M, una transformación de Möbius, tengo M transformación de Möbius, bueno, tengo M y N, ¿no? Dos transformaciones de Möbius. M y N, transformaciones de Möbius. Entonces vamos a construir una transformación auxiliar. Una transformación auxiliar que le vamos a poner M gorro, que será la conjugada de M, que llamaremos de M con respecto de N, ¿no? Entonces, la idea es exactamente la misma idea que hemos estado trabajando ahorita, solamente que pues, en este caso son transformaciones de Möbius, pues abstractas, no, arbitrarias, ¿no? Ya en la práctica vamos a escoger algunas transformaciones así concretas, ¿no? Aquí nada más es para definir la conjugada. Entonces, a ver, rápidamente, antes de que se me acabe el tiempo, yo tomé una transformación M que va del plano complejo extendido en el plano complejo extendido, ¿no? Y entonces la transformación M gorro de la que yo estoy hablando aquí, esta, va a cumplir, digamos, va a ser la que voy a llamar la conjugada de M. Ay. Ócala. ¿Cómo va a estar dada? Pues va a estar dada por la... Ok, me queda chueco. Ajá. Entonces, la que yo quiero construir, pues va a ser... C, C. Entonces, la que yo quiero construir, la M gorro, pues va a ser simplemente hacer un cambio de coordenadas utilizando la transformación de Möbius N. Entonces, yo ya tengo aquí, por ejemplo, que mi transformación de Möbius M manda, por ejemplo, este punto Z en este punto W, ¿no? Y además, yo tengo que la transformación N, ¿dónde está N? La transformación N que yo me tomé, la otra, esta de aquí. A ver, eso lo voy a poner aquí abajo. Satisface lo siguiente, que N de Z, le voy a llamar, digamos, Z gorro, y N de W lo voy a llamar W gorro, ¿no? Pues nada más para tenerlo ahí. Entonces, a ver, si yo, digamos, las horizontales van a ser las M's y las verticales van a ser la N y la N inversa. Entonces, si yo cuando, digamos, aquí aplico N, entonces, según lo que yo puse aquí abajo, pues la N manda Z a un punto que le voy a llamar Z gorro, ¿no?
Aquí está. Y la n también manda a w a un punto que pues, le voy a poner w gorro. Entonces, para poder definir la transformación m gorro, que me va a mandar z gorro en w gorro, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tengo que aplicar la inversa de n a la menos 1, luego aplicar m, y luego aplicar n otra vez, ¿no? Entonces, de esta forma, digamos que m y m gorro van a ser, digamos, como la misma transformación, salvo un cambio de coordenadas, donde el cambio de coordenadas es la transformación n. Entonces, aquí, así como está, tal vez queda muy abstracto, pero recuerden que esto, digamos, es más o menos lo mismo que está aquí. En este caso, esta rotación y esta rotación se pueden pensar como la misma transformación, salvo un cambio de coordenadas. El cambio de coordenadas es simplemente es pensar que el punto sobre el que quiero rotar ahora está en el 0. En ese sentido, estas dos pues son casi la misma transformación, ¿no? Salvo un cambio de coordenadas. Y aquí también. La reflexión, estas dos reflexiones no son la misma transformación, pero sí, pero digamos, varían salvo un cambio de coordenadas. Las dos son reflexiones sobre alguna línea recta y simplemente para obtener una a través de la otra hay que hacer un cambio de coordenadas. Bueno, aquí digamos es la misma idea, pero en abstracto y con transformaciones de Möbius. Yo tengo una transformación M y otra transformación N que voy a utilizar como cambio de coordenadas, y con eso yo puedo construir M gorrito, que es la conjugada de M con respecto del cambio de coordenadas N, ¿no? Ok, y entonces, bueno, pues de esta forma, M gorrito sería, ¿qué transformación? Pues primero aplicar N a la menos 1, luego M y luego N. Ok. Entonces, bueno. A ver, ¿tienen alguna duda de lo que he dicho hasta ahorita? El último plano también son los complejos con punto definido. Ajá, sí, o sea, digamos, los primeros ejemplos que mencioné son isometrías, ¿no? Y entonces las isometrías no tenían el punto al infinito. El caso de las transformaciones de Möbius, sí, en este caso, como son transformaciones de Möbius, estos planos que yo puse aquí los estoy pensando con el punto al infinito. Ok. De hecho eso va a ser clave más adelante. ¿Qué le va a hacer la n a los puntos fijos de M? Ya habíamos visto que la transformación de Möbius M tiene a lo más dos puntos fijos. Entonces, los cambios de coordenadas que yo voy a tomar van a ser cambios de coordenadas que esos dos puntos fijos sean el 0 y el infinito. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de introducir este lenguaje. Mediante estudiar para estudiar la transformación de Möbius M, que tenga, por ejemplo, dos puntos fijos, voy a tomar un cambio de coordenadas en donde la conjugada va a tener los puntos fijos, va a tener también dos puntos fijos, pero esos dos puntos fijos van a ser el infinito y el 0. Y así va a ser más fácil estudiarla. Para eso estoy introduciendo todo este lenguaje. Entonces, bueno, pues ya finalmente, para despedirnos hoy, tengo aquí un teorema que es pues es, digamos, ya consecuencia inmediata de lo que hemos estado platicando. Entonces, el teorema es que si M es una transformación de Möbius y tiene puntos fijos, por ejemplo, lo voy a poner así, ZI, o sea, porque puede tener
dos puntos fijos o un punto fijo. Si tiene tres es la identidad. Entonces, bueno, para no poner, si tiene un punto fijo o dos puntos fijos, o sea, para, digamos, englobar los dos casos, lo voy a poner así, ¿no? Tiene un conjunto de puntos fijos ZI, donde ese conjunto tiene uno o dos elementos. Tiene puntos fijos ZI, el conjunto de ZIs. Entonces, la conjugada de M, la conjugada que yo construí aquí arriba, tiene como puntos fijos a las imágenes bajo n de los puntos fijos originales, ¿no? Tiene a n de z, nzi. Ajá, tiene como puntos fijos, a ver, lo voy a poner así, ¿no? A los puntos, al conjunto. Tiene como puntos fijos a este conjunto. N de zi. Entonces, a ver, ¿cómo podemos visualizar esto rápidamente ya antes de irnos? Pues a ver, supongamos que tengo aquí M y yo tengo aquí, por ejemplo, Z1, un punto fijo de M, ¿no? Entonces, cuando yo le aplico la transformación a ese punto fijo, pues voy a caer a Z1, ¿no? Al mismo Z1. Ya están escuchando de los tamales, ¿no? A ver. Entonces, Z1 gorro, ¿quién va a ser? Según yo dije, iba a ser N de Z1. Entonces, la M gorro, ¿a dónde va a mandar a este Z1 gorro? Pues, a ver, primero con la N inversa, Z1 gorro, pues va a dar a Z1. Y luego, aplicando la M, pues este Z1 se queda fijo, porque estoy suponiendo que Z1 es un punto fijo de M. Entonces va a dar a este punto de aquí. Y luego lo regreso con N, pero yo estoy diciendo que Z1 es N, que Z1 gorro es N de Z1. Entonces, pues ¿a dónde va a dar? Z1 bajo N, pues a Z1 gorro, ¿no? Entonces, si Z1 es un punto fijo de M, pues entonces Z1 gorro va a ser un punto fijo de M gorro. Entonces, bueno, como ya les comenté, la idea a partir de ahora va a ser estudiar las transformaciones de Möbius cambiando las coordenadas, donde los cambios de coordenadas y estos cambios de coordenadas de aquí van a mandar los puntos fijos al cero y al infinito. Y bueno, pues ya mañana empezaríamos a... Bueno, yo creo que mañana veríamos un ejemplo de cambios de coordenadas de transformaciones de Möbius para que no quede tan abstracto y ya empezaríamos con la clasificación. ¿Tienen alguna duda? Creo que no. Ok. Bueno, pues si no tienen dudas, nos vemos mañana, chicos.